Ahí está. Muy bien. Entonces vamos a agarrar esto, vamos a hacerlo así. Ujú. Ahí está, y voy a estirarlo un poquito así. Bien, correcto. Entonces, lo que vamos a hacer es, imagínense que esto es un anillo, ¿no? Pero nosotros no queremos todo el anillo, sino nada más queremos una porción de anillo. O sea, en otras palabras, este, una, un arco de circunferencia. Supongamos que este es el arco de circunferencia. Ujú. Ahí está. Bien. Y tenemos, vamos a ver, tenemos el eje Z, vamos a ponerlo exactamente en el centro de curvatura. ¿Sí? Y los otros dos ejes, ujú, los otros dos ejes, vamos a poner, este sería el eje X y el eje Y, vamos a ponerlo por acá. Ujú. Vamos a poner totalmente, este es el eje X y el eje Z. Ujú. Bien, entonces esto es X, Y y Z. Y lo que queremos hacer es calcular el campo producido por este arco, ujú, en un punto que esté sobre el eje Z, ujú, a cierta distancia. Vamos a decir que esta distancia sea, bueno, sí, vamos a decir la distancia Z minúscula, ¿no? Esta Z mayúscula, esta Z minúscula. Bien. Ah, y además esta cosa tiene un radio R mayúscula. Bien, entonces, ujú, vamos a ver. Voy a puntear esto para indicar que este, pues la circunferencia nada más está en esta parte, bueno, perdón, es un arco de circunferencia, ¿verdad? ¿Sí les dije arco de circunferencia? A ver, les voy a escribir aquí. Entonces, calcular la intensidad de campo eléctrico en- sobre el eje, sobre el eje que pasa por el centro de curvatura, ujú, de un arco de circunferencia de radio R mayúscula. Ujú. Entonces, entonces lo vamos a hacer en cualquier punto, ¿no? En cualquier punto sobre el eje, como dijimos, a una distancia esa. Y bueno, obviamente, el eje Z es perpendicular al plano donde está esta cosa. Ujú. Y también hay que tomar en cuenta una cosita, ujú, que ujú, que el arco, el arco.
está, tiene una abertura. Mm, ya. Bien. Entonces, vamos a decir que esto tiene una abertura, ujú, que tiene un ángulo phi. Ujú. Vamos a llamarle el ángulo phi cero, ujú, a la abertura que tiene esto. Bien, entonces, ¿cómo vamos a atacar el problema? Bien, lo que debemos hacer entonces, damas y caballeros, es ya saben, vamos a tomar una pequeña porción representativa del arco de circunferencia. Ujú. Esa pequeña porción representativa, pues tiene, vamos a decir que está ubicada en cierto punto. Ujú. Aquí está esto. Y al final está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Medida a partir del centro. Obviamente, la abertura de este pequeño pedacito sería un de phi. Ujú. Si toda esta abertura es phi, bueno, y aquí le llamamos phi cero. Y a esta otra abertura vamos así, esta de aquí, vamos a llamarle phi simplemente. Ujú. Phi, esto es de phi y la abertura completa, dijimos, se llama phi cero. ¿Sale? Bien, no sé si me explico. Sí, Bien, bueno. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es vamos a proyectar este, el inicio de esto, ¿sí? Vamos a proyectarlo tanto en el eje X como sobre el eje Y. Ujú. O sea, esto va a tener cierta posición X y esto va a tener cierta posición Y. Ujú. Minúsculas las dos. Están proyectados, entonces en principio este es un rectángulo. Ujú. Bien, entonces, pues vamos a ubicar las posiciones de todos los que nos interesan. Por ejemplo, el punto donde vamos a medir el campo está en una posición, ya sabemos z', y este sería el vector r, r. Y vamos a poner el otro vector, con este color, el que va justamente al punto donde vamos a medir el que va a ser la fuente del campo. Aquí está. Este va a ser R. Ujú. Este vamos a llamarle R, pero prima. Ujú. Porque obviamente recuerden, las primadas van hacia el punto donde vamos a medir, donde está la fuente del campo. Ujú. Ah, y otra cosa que no mencioné, discúlpenme, es que vamos a suponer que este arco está cargado. Tiene una carga distribuida uniformemente con densidad de carga. Ujú. Con densidad de carga lambda que va a ser constante. Como les digo, distribuida uniformemente al arco del arco, que nada más es esto. Bien. Entonces, pues ya sabemos nosotros que va a ser el campo, va a ser 1/4 pi epsilon cero, ¿sí? Por el dq por r menos r prima. Ujú. Todo dividido entre R menos R prima, vectores, en magnitud al cubo. Y bueno, si queremos el campo total, pues vamos a tener que integrar, ¿sí? Integrar este arco.
Ujú. Bien. Entonces, para eso nosotros tenemos que escribir los vectores R y R', el de Q, todo en términos de las cantidades que tenemos aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, el R, el vector que va de aquí a acá. Ese está en la posición Z y obviamente está en la dirección K. Y el R', ujú, que es el que va a este punto, ya simplemente X, vamos a llamarle X' en dirección Y, más Y' en dirección J. Pero resulta que eso también lo podemos escribir en términos por ejemplo, de esta distancia y el ángulo de abertura que tiene al menos el vector mu- R' hasta aquí. O sea que también lo podemos escribir o sea, en otras palabras, en coordenadas polares. Sería R por el coseno de phi en dirección Y más R por el seno de phi en dirección J. Ujú. Bien, correcto. Entonces aquí ya estamos poniendo las cosas en términos del ángulo. Este. Ujú. En vez de tenerlo en términos de X y ya quedan dos variables separadas. Ahora todo está quedando en términos de una sola variable, que es la phi, este, la phi. Ujú. Bien, y recuerden que esa phi, voy a ponerlo aquí, la phi va a variar desde cero hasta phi cero. Obviamente es desde cero porque pues, así pusimos los ejes, convenientemente desde el inicio del arco. Bien. ¿Qué más hay que hacer? Ah, ¿cuánto vale el DQ, la DQ? La DQ pues va a ser la lambda por DL. ¿Qué es DL? Pues la longitud de esta cosa, DL. Ujú. Pero esa longitud de esto es una pequeña parte del arco completo. Entonces tiene una pequeña longitud de arco. Y recuerden que una longitud de arco se puede escribir como el radio por el ángulo. ¿Sí? O sea, el ángulo de abertura que tiene ese arquito. Entonces lo podemos escribir como lambda por R, que sería el radio, por el ángulo de abertura que tiene el arquito que va a ser de phi. O sea, esto que está aquí. Ujú. Que ya habíamos dicho desde el principio. Bueno, entonces ahora sí ya podemos empezar a mezclar las cosas, ¿no? Por ejemplo, primero sacar esta diferencia, la R menos R'. Ujú. Ay, bueno, vamos a ponerlo aquí. R menos R', que sería esto menos esto. O sea que en otras palabras sería menos Z en dirección K más R por el coseno de phi en I más el seno de phi en J. Ujú. No, ¿verdad? No, estoy mal. Es así. El menos es la R. Muy bien. Se puede escribir así o bueno, lo podemos escribir al revés, ¿no? Como primero la R multiplicada por el coseno de phi en I más el seno de phi en J más la Z en dirección K. Esa sería la diferencia. Ujú. Y bueno, luego ya tenemos esto. Ahora hay que calcular la magnitud de esta diferencia. ¿Que valdría cuánto? Pues hay que elevar al cuadrado todos los componentes, ¿no? Elevar al cuadrado esto, elevar al cuadrado esto, obviamente la R y la Z. Y si lo hacemos, pues básicamente lo que nos va a quedar es R cuadrada más Z cuadrada. Ujú. Y esto elevado a la 1/2. Ahora que si además hay que tomar en cuenta que esto lo tenemos que elevar al cubo, porque así va en el denominador, entonces esto va a estar elevado a la 3/2. Ujú. Bien. De todos modos, no se preocupen porque si nosotros ujú, nos fijamos, pues hay que tomar en cuenta que eso que estamos, justamente esa magnitud, pues es la distancia que hay desde aquí hasta acá, ¿no?
Ujú. Y hay que tomar en cuenta que, bueno, esto está visto en tres dimensiones, pero aquí hay un triángulo que realmente es un triángulo rectángulo, ¿no? Donde uno de los catetos es la Z, ¿sí? Y el otro es la R. ¿Sí? Entonces estamos sacando realmente la hipotenusa de este triángulo, que es, como te digo, lo estamos viendo en perspectiva, ¿no? Pero es un triángulo rectángulo. Entonces por eso, pues a fin de cuentas, usando el teorema de Pitágoras, pues sale también esto, ¿no? Bien. Correcto. Entonces ya lo podemos juntar todo en la ecuación, en la, ¿cómo vamos a, en nuestra recetita? Ujú. En nuestra recetita esta que está aquí. Ujú. Ya lo podemos juntar todo. Y si lo hacemos, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que la E, y obviamente en la posición Z, va a ser igual a 1/4 pi epsilon cero, ujú, vamos a ver, el dq dijimos que es la lambda, y la lambda es la lambda por R, ¿no? Entonces, eso lo podemos factorizar. La lambda por la R. De una vez, los factorizamos, lo sacamos hasta afuera. Te va a quedar adentro la phi. Entonces, vamos a escribir esto así. La integral, ujú, ¿de qué? De menos R, ujú, por, vamos a ponerle así, y vamos a ponerle aquí J, ujú, aquí más la Z en dirección K, todo dividido entre este R cuadrada más Z cuadrada a la 3 medios. Y aquí voy a poner mañosamente el coseno de phi más el seno de phi. Ujú, ¿sale? Los pongo en otro calor para que vean ustedes bien qué es lo que es realmente variable. ¿Sí? Y bueno, todo va a quedar multiplicado por la de phi. Lo que está en negro es constante, lo que está en rojo es variable. Ujú. Y bueno, obviamente falta poner los límites de integración, como la variable es phi, ya habíamos dicho que la phi va a variar desde cero hasta la phi cero, que es la abertura del arco. Ujú. Y bueno, ya si quieres, nomás para que no se vea tan feo, aquí le ponemos unos corchetes, ¿no? Por la cuestión de este signo. Bien, entonces, si se fijan, realmente las integrales no son complicadas. Y además, la parte del denominador, pues, es constante. O sea que también se puede sacar de la integral. ¿Sí? O sea que no nos van a quedar cosas complicadas. Y este término de aquí, pues nada más tiene la z. Los que tienen seno y coseno son estos. Ujú. Esto es constante. Y entonces, pues, realmente nos va a quedar, como les digo, algo bien sencillito, ¿no? O sea, nos queda que E de z es igual a 1/4 pi epsilon cero. Vamos a poner aquí la lambda, la R. Aquí abajo vamos a poner la R cuadrada más Z cuadrada, elevado a la 3 medios. Y entonces, pues ya quedaría la integral, o parte de la integral. Ujú. Vamos a ver. De hecho, esto lo voy a escribir de esta manera, mira. A ver, voy a poner aquí menos R. Y aquí dentro de esta integral voy a poner el coseno de phi, el seno de phi, cierro, pongo la I y la J, y más J, ujú, y luego va a ir sumado a la K, a la ZK, y bueno, de hecho esto todavía lo podríamos poner si quieres, a ver, así, de phi, y ahora sí, más la integral, bueno, más, perdón, más, vamos a ponerlo así, Z, y ahora sí, por la integral de phi. Ujú. Este de cero a phi cero y este es de cero a phi cero.
Entonces, básicamente lo que nos va a quedar es esto. Ujú. Y al final ponemos el corchete que cierra este de aquí, ¿no? Bien, muy bien, damas y caballeros. Entonces, lo que está en rojo son las integrales, que realmente pues no tienen gran dificultad, ¿no? Por ejemplo, la primera que nos va a dar, la integral del coseno, Menos seno. no, la integral del coseno es seno, positivo. Ujú. Entonces, esto te va a dar el seno. ¿Y la del seno? Menos coseno. Esta sí es menos coseno. Ujú. Y esta de la integral de d phi, Sí. Fin. phi, ajá, que en este caso sería phi cero, ¿no? Bueno, obviamente también hay que evaluar estas de abajo, ¿no? Porque recuerda que esta tienes que evaluarlo de cero a phi cero y esto de cero a phi cero y hacer la sustitución. La- a ver, el seno de cero te va a dar cero, ¿verdad? Mientras que el coseno de cero te va a dar menos uno. Bien, entonces eso quiere decir que si nosotros sustituimos, damas y caballeros, a ver si puedo bajar un poquito más esto, sí. Si nosotros sustituimos, tendríamos que depende de z, va a ser igual a uno sobre 4 pi epsilon cero. Vamos a poner aquí la lambda, la r, sobre r cuadrada más z cuadrada, todo elevado a la 3 medios. Y ahora sí, esto va multiplicado a... Ujú. Entonces, el primer término te va a quedar menos r. Ujú. Multiplicado por, bueno, la integral del seno, aquí te va a quedar el seno de phi cero. Ujú. Mientras que el segundo te va a quedar más uno menos el coseno de phi cero. Ujú. A ver, esto va multiplicado por j, esto por una i. De hecho, déjame poner esto mejor así. Ujú. Y aquí voy a poner lo siguiente. Borro esto y mejor ponemos una llavecita. Ponemos una llavecita y cerramos la llavecita con la z, el phi cero y en dirección K. Ahí está. Entonces, esto que está aquí, damas y caballeros, es la solución general para este caso. Ujú. Es la solución general. ¿De dónde salía el uno en el coseno? El coseno, pues es de evaluar esto. Ah, ya. Sí, de evaluar el coseno en cero te va a dar uno, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Espera, sí. Y cambia el signo, primero pongo el uno por este signo que está aquí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque debería ser coseno de phi menos uno, pero Sí. como está este signo, entonces cambia el orden. Y aparte, debes de recordar que todavía tenemos este otro signo de acá, ¿no? Bien. De todos modos, fíjate que esto que está aquí, el uno menos el coseno siempre va a ser, este, bueno, en principio, al menos para ángulos menores de 90 grados, esto siempre va a ser positivo, ¿no? Esta resta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, como te decía, esta es la solución general. Ahora, fíjate bien, ¿cómo vamos a ver el campo de esta cosa? Bueno, fíjate que esto a fin de cuentas va a ser una constante.
la componente en z va a ser una constante y estas dos pues te van a dar las componentes horizontales básicamente, o sea, esto es lo que hay en I y esto es lo que hay en J, ¿no? Entonces, fíjate, básicamente lo que nosotros vamos a tener, si nosotros consideramos esta cosa, vamos a tener lo siguiente. Mira, la componente en Z sería esta del campo, la componente en Z. Ujú. Sería lo que llamaríamos es Z. Mientras que la componente, o sea, vamos a tener una componente en Y y en X y Y. Y si la sumamos los dos, nos va a dar algo que va a ser más o menos en esta dirección. Ujú. Hacia atrás. Ujú. O sea, realmente va a ser en dirección contraria hacia donde está el alambrito este. Ujú. ¿Por qué? Pues porque por el signo, ¿no? Este signo menos que tenemos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a ser hacia atrás. Y si sumamos los dos, ujú, si sumamos estos dos vectores, obviamente, te va a dar algo así. Ujú. Te va a dar que el campo total, vamos a ponerlo en este verde, ujú, que el campo total va a ser hacia acá. Básicamente es un campo que se aleja este es el campo total, que se aleja del arco. Ujú. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese sería el caso general, como te digo, de la solución, y eso sería más o menos la interpretación de la solución que tenemos aquí. Bien, bien. Entonces, esta es la solución general. Ay, disculpen la letra. Bien, ahora, damas y caballeros, pues lo que tenemos que hacer es empezar a estudiar los casos particulares de esta solución. Ujú. ¿Cuál sería el primer caso particular que podríamos analizar? Que el radio sea infinito. No, no. En este caso no. Recuerda que es un arquito, ¿no? Es un arco es un alambre en forma de arco. Entonces, hacer Toda la circunferencia. ajá, podría ser el primer caso, podríamos ver, ¿no? Toda la circunferencia. O sea, en otras palabras, vamos a ver el caso uno, el caso uno, que tenemos el anillo cerrado, ¿no? Un anillo cerrado. ¿Cuál sería la condición para tener el anillo cerrado? O sea, ay, que esto abarcara por completo toda la vuelta, le diera la vuelta completa hasta llegar acá. Que phi sub 0 sea igual a 2 por pi. Ujú. Pi cero es igual a 2pi. Correcto. Y entonces, pues lo único que tenemos que hacer es sustituir. El seno de 2pi, ¿cuánto vale? Cero. Seno de 2pi. Esto vale cero. Uno menos el coseno de 2pi, ¿cuánto vale? Cero. El coseno, cero también, ¿no? O sea, esta resta también te da cero. Y lo único que te va a quedar distinto de cero va a ser el último término. ¿Estamos de acuerdo? Que va a ser simplemente sustituir, poner 2pi. Y entonces eso nos diría que el campo de un anillo, cuando estamos sobre el eje, ujú, a que es igual a 1 sobre 4pi epsilon cero. Vamos a tener la lambda, la r. ¿Qué más? Hay que multiplicar por 2pi, ¿verdad? Déjame poner ese 2pi en negro. 2pi este 2pi es el que sale de la sustitución aquí. Tenemos que poner también la z, voy a ponerla en negro, ¿eh?
nomás para que se vea de dónde viene. Y bueno, vamos a poner aquí abajo la r cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Entonces este sería el resultado. Ujú. Este sería el resultado. Entonces aquí lo que podemos hacer son dos cosas. O eliminamos este 2pi con este 4pi y te dejamos abajo un 2. O nos fijamos que, a ver, damas y caballeros, ¿qué viene siendo este producto de estas cuatro cositas? La carga. La carga total, ¿no? Ujú. O sea, esto básicamente es la carga. Entonces, la carga de todo de todo el anillo, ¿no? Y pues esto ya nomás sustituimos. Aquí ponemos 1/4pi, epsilon cero. Tendríamos entonces la carga, tenemos la z y abajo vamos a poner la r cuadrada más z cuadrada a la 3 medios. Entonces ya tenemos el resultado, ujú, para un anillo. Ay, no, 3 medios. Bueno, entonces tenemos el resultado para un anillo. Ujú. Ese sería el primer caso particular. Otros casos particulares que podamos analizar de esta solución. Que la altura en el eje Z sea cero. Ujú. O sea, ver qué pasa justamente si nos paráramos sobre el centro de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Ese es otro caso particular. Ay, el caso 2. Entonces, sobre el centro de curvatura, sobre el centro de curvatura. Ay, centro de curvatura. Ujú. Y entonces, en ese caso, ¿la condición cuál es? Z igual a Cero. cero. Entonces, donde quiera que haya z, pues simplemente la igualamos a cero, ¿no? ¿Dónde tenemos z? Pues fíjate que tenemos z, por ejemplo, en la componente en la componente, en la última componente tenemos z, ujú, y obviamente dentro de la raíz tenemos z. Entonces, lo que nos va a quedar, damas y caballeros, va a ser lo siguiente. A ver, déjame. Ajá. Básicamente nos va a quedar así, que el campo en dirección z va a ser igual a 1/4pi epsilon cero. A ver, nos vamos a quedar con la lambda, la r. A ver, aquí vamos a poner, esto va a ver un signo menos. A ver, aquí vamos a tener otra r, o sea, vamos a tener una r cuadrada. ¿Sobre qué? Sobre r cúbica. ¿Estamos de acuerdo? Y esto va a ir multiplicado por el seno de phi cero en dirección y más uno menos el coseno de phi cero en dirección j. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? O en otras palabras, ¿qué podemos hacer? Se puede simplificar, ¿verdad? Se puede simplificar si nosotros eliminamos la r cuadrada con la r cúbica que tenemos arriba, ¿no? Y entonces, ¿qué nos va a quedar? Ujú. Nos va a quedar que bueno, para empezar esto dijimos que era z igual a cero, ¿no? En z igual a cero, perdón, sería entonces menos lambda sobre
4 pi epsilon cero, ujú, R, ujú, que multiplica a el seno de phi cero en dirección I, más uno menos el coseno de phi cero en dirección J. Entonces, esto ya nos dice cómo podemos calcular el campo, este, para cualquier arco, ¿no? En otras palabras, ahorita les explico bien esto. Ujú. Entonces, en otras palabras, lo que estamos haciendo es, no, imagínense que esto es visto desde arriba. Ujú. Visto desde arriba. Entonces tenemos el eje X más o menos, el eje, bueno, debió haber quedado un poquitito más para arriba, más abajo el eje X, ¿va? A ver, más o menos. Aquí está el eje X, el eje Y es este. Ujú. Y entonces vamos a suponer que tenemos el arco, ujú, que es, ujú, que tiene, va así en negro, ¿por qué no? Esta abertura, o sea, el arco vendría siendo esto de aquí, ¿no? Ujú. Y lo demás, pues lo podemos poner con este, oh, así, así con línea punteada, ¿no? Bien, entonces tenemos el arco. Déjame trazar esta línea. Ujú. Y entonces la abertura sería esta. Ujú. Y entonces el campo eléctrico pues va a ser en alguna dirección por acá, ¿no? Vamos a dibujarlo así. Este sería el campo eléctrico. Ujú. Donde fíjate que, bueno, estas serían las componentes. Ujú. Ahora, obviamente, esto de que, esto lo dibujo así porque recuerden que aquí tenemos este signo menos, ¿no? Ujú. Bien. Ahora, nada más quiero que veamos una cosita. ¿Qué tal si nosotros quisiéramos calcular cuál es el ángulo que tenemos? Vamos a llamarle el ángulo teta. Ujú. El ángulo teta de dirección que tiene el campo respecto al eje X. ¿Cómo le haríamos, damas y caballeros? Pues básicamente lo que tenemos que hacer es dividir, ¿no? O sea, para conocer el ángulo teta, lo que tienes que hacer es dividir la componente Y del campo entre la componente X del campo, ¿no? ¿Y esto qué venía haciendo? Ah, bueno, obviamente eso sería la tangente del ángulo teta, ¿no? Que vendría siendo igual a el seno, no, perdón, sería el 1 menos el coseno de phi cero, todo dividido entre el seno de phi cero. Ujú. Bien, correcto. ¿Y ahora qué podemos hacer con eso que está ahí?
¿Le sacamos la tangente inversa? No, fíjate, todavía podemos hacer un poquito de cosas con lo que está del lado derecho de la ecuación. Si nosotros eh, usamos identidades trigonométricas. Simplificar em, 1 sobre seno de phi cero menos la cosecante. Es una forma, sí, es una forma de hacerlo. Ujú. Pero hay otra manera. A ver, hay que pensarle un poquito. Te digo, hay que utilizar identidades trigonométricas. 1 sobre seno de teta menos la tangente. No. Utilizando la cotangente. A ver, vamos a ver. Paso el seno a 2 seno de phi medios por coseno de phi medios y el de arriba lo convierto al también con coseno de phi medios. Coseno de phi medios. A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a ver. Esto lo puedes reescribir como tú Multiplicando todo dijiste. por 1 más coseno de phi, arriba y Ujú, abajo. sí, a ver. Eh, o sea, hay que recordar dos identidades. Ujú. A ver, por ejemplo, esta identidad, la del coseno cuadrado de phi menos el seno cuadrado de no, esta. Ah, sí. Es igual a el coseno de dos veces. Bueno, a ver, un momento. A ver, no, sí. Vamos a ponerle, en vez de ponerle así, vamos a un otro ángulo diferente que no sea este. Alfa, por ejemplo. Alfa, alfa, y este va a ser el coseno de 2 alfa. ¿Estamos de acuerdo? Y además debemos de recordar que si nosotros, ujú, ay, además tenemos el coseno de alfa más el seno de alfa cuadrado. ¿Esto aquí es igual? 1. Es igual a 1. Bien. Correcto. Entonces, quiere decir que Podemos esto, cambiar lo de si arriba por nosotros, seno cuadrado. si nosotros a la a ecuación de abajo le restamos la de arriba, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Y a este le Ve- restamos la de arriba. Tendríamos el seno, ¿verdad? Dos veces el seno cuadrado de alfa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Igual a uno menos el coseno de 2 alfa. Ujú. Bien. O sea, en otras palabras, el seno de cuadrado de alfa es igual a uno menos el
un medio. De 1 menos el coseno de 2 alfa. Perfecto. Bien. Correcto. Bien. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, esto que está aquí arriba en el numerador, ¿sí? Lo podríamos reescribir como el seno, ¿verdad? ¿Seno de qué? Si sería el seno cuadrado de alfa medios, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Multiplicado por 2. Mientras que lo de abajo, ¿cómo lo podemos escribir? Acuérdense que hay otra identidad que te dice que el seno de 2 veces un ángulo es igual a 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo, ¿no? Entonces quiere decir que esto también lo podemos escribir si hacemos el cambio, lo podemos escribir como 2 veces el seno de alfa, no, perdón, ¿qué traigo yo? Momento, aquí me equivoqué. Ujú. Esto es phi medios, ¿no? Phi cero medios, así. Y esto de abajo es igual phi cero medios. Phi cero medios. Por el coseno de phi cero sobre 2. Phi cero medio. Entonces, resulta que aquí este seno cuadrado se te va con este de abajo. ¿Y qué es lo que nos va a acabar quedando? El 2 se te va con el 2. Y lo que te va a quedar, lo voy a escribir acá, es que la tangente de teta, ¿a qué va a ser igual? Al seno de phi cero medios entre el coseno de phi cero medios. O sea, en otras palabras, la tangente de phi cero medios. ¿Y esto qué te dice? ¿Qué podemos concluir de esto, damas y caballeros? Pues que este ángulo que tenemos aquí va a ser igual a la mitad de phi cero. O sea, en otras palabras, si nosotros, si nosotros prolongamos la línea del campo, bueno, aquí está mal hecho, pero realmente si dibujáramos bien la línea del campo, tendría que ser a lo largo de esta línea que parte a la mitad, digamos, el arco, ¿no? O sea, el campo realmente tiene que ir hacia acá. A ver, déjame borrar bien esto. Ujú. Entonces, si nosotros prolongamos esta línea, ahora sí, que va a la mitad, entonces el campo realmente tiene que estar dirigido en esta dirección. Ujú. Exactamente, digamos, como si partiera de la mitad del arco. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente es lo que lo que obtenemos como resultado. Y eso independientemente del tamaño del arco. Ujú. Ya sea grande o sea chiquito, ¿no? Así rapidísimo. Rapidísimo. Eso quiere decir que si nosotros tuviéramos, vamos a ver, ahí está. Si nosotros tuviéramos algo así, a ver, más o menos es por aquí y aquí. Bueno, entonces imagínense que nosotros tuviéramos media circunferencia, que tuviéramos medio arco de circunferencia. Esto
y esto. Entonces, ¿hacia dónde va a apuntar el campo? De forma vertical. Hacia, Hacia abajo. hacia abajo, es vertical hacia abajo. Ujú, muy bien. Entonces, el campo, voy a dibujarlo aquí. El campo producido por esto va a ser vertical hacia abajo. Siempre alejándose, o sea, partiendo de la mitad, ¿sí? Y alejándose del arco. Entonces, el campo sería hacia. ¿Y cuánto valdría el campo? A ver, aquí lo que va a sobrevivir sería esto. Phi cero te va a dar cero, ¿sí, no? A ver, el coseno a ver, es pi, ¿no? Entonces, esto te va a dar, esto te va a dar cero, el coseno de pi es menos uno, entonces lo de arriba te va a dar 2. Ujú, y vamos a acabar teniendo ¿cuánto? Ah, lambda sobre, ah, sobre 2 pi epsilon cero r en dirección j. Ese sería el valor del campo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Muy bien. Perfecto. Perfecto, damas y caballeros. Entonces, a ustedes les voy a dejar de tarea. Bueno, cómo les paso la tarea? Bueno, imagínense que ustedes tienen esto, ¿vale? Quiero que analicen los siguientes casos. Ujú. No, no es difícil. Imagínense que ustedes tienen un alambre infinito que viene así, ¿sí? Y otro alambre infinito que va así. Ujú. Y los dos están unidos por ay, un arco de circunferencia. Ahí disculpen que dibuje todo feo, pero es que no es tan fácil hacerlo. Bueno, imagínense que esto es un arco de circunferencia, ¿no? ¿Sale? Que tiene radio, que tiene radio R. Ujú. Entonces quiero que ustedes calculen el campo eléctrico en el punto O. Ujú. Digamos en el centro de curvatura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces traten de hacer este caso y también traten de hacer este otro caso. Imagínense, bueno, obviamente todo tiene la misma lambda, ¿sale? Entonces, recuerden, estos dos alambres son semi-infinitos, son semi-infinitos, ¿no? Infinito hacia la derecha, infinito hacia arriba. Y el otro caso que quiero que ustedes hagan es el siguiente. Tienen un alambre semi-infinito que viene así, ujú, y otro alambre semi-infinito que viene así, dos alambres semi-infinitos que vienen desde arriba, ujú, y que ahora nosotros vamos a poner aquí abajo. Bueno, ustedes sabrán dibujarlo mejor que yo. Ujú. Aquí abajo vamos a poner una, una semicircunferencia. Con el otro paquetito, con el otro programa es más fácil hacer esto, pero bueno. Entonces, aquí, esto es de radio R, ¿no? Es una semicircunferencia de radio R, que empieza aquí y termina acá. Esto es una semicircunferencia. Oye, recuerden, todo esto es lambda. Ujú. Entonces, igual, lo que quiero que hagan ustedes es calculen el campo aquí. ¿Sale? Ya con lo que tienen, con lo que hicimos desde los otros días anteriores y lo de ahorita, lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. ¿Vale? Sí. Bueno, ya si quieren escoger em, otra simetría un poquito diferente, pues lo pueden hacer si quieren, ¿no? Pero por lo pronto con eso tienen. Bueno, y aquí le paramos porque ya
Ya nos comimos parte de las horas. Y pues entonces también aquí terminamos, ¿no? El cursito este. Entonces, si bien nada más vimos, digamos, dos temas diferentes, pero con estos dos temitas se pueden resolver una gran variedad de problemas que tienen que ver precisamente con arcos y líneas, ¿no? Rectas, con estas configuraciones de carga. Bueno, entonces, pues ya, sería cuestión de que hoy es viernes, entonces hoy se termina el curso, ¿no? Sí. Bueno, Eh, entonces, espero profesor, que, mándeme. disculpe que le interrumpa, por acá Alejandro desde Cuba. Ajá. Quería, quería preguntarle si ya ahora que culminan los talleres, podríamos seguir manteniendo comunicación con usted. No sé si puede ser a través de un correo electrónico. Quisiera Ah, saber. sí, sí, claro. Que se los pongo aquí en el chat. Sí, muchas gracias. Ándale, mira. Espérame. Esta sería mi dirección de correo electrónico. Para los que estén interesados. Está Gracias. fácil. Ándale, pues. Entonces, pues cuídense mucho. Y si gustan, seguimos en contacto entonces. ¿Vale? Pórtense bien.